neumonía adquirida en la comunidad. Muy buenas noches. Les propongo que para comenzar hagamos dos ejercicios. El primer ejercicio es que le pongamos carne y hueso al caso que les voy a presentar. Muy seguramente en las diapositivas vieron el caso, más o menos repasaron por encima todo, pero me gustaría más que ustedes pensaran en una persona de carne y hueso, porque realmente eso hace la diferencia. Nosotros como médicos actuamos en personas de carne y hueso. Y me voy a gastar un minuto para decir simplemente esto, y es que ustedes están aquí no para pasar un examen de admisión a un posgrado. La finalidad más importante es poder atender mejor a seres de carne y hueso. Y estoy seguro que ustedes el día de mañana, cuando tengan a su mamá enferma, a su papá enfermo, un hermano enfermo, van a querer que lo atienda una persona que lo mire como un ser de carne y hueso. Ese es el primer ejercicio que les propongo. El segundo ejercicio que les propongo, en aras de aprovechar mejor esta conferencia y de que esto no se quede como en un montón de teorización con respecto a un tema que está en todas partes escrito, que hay mucha bibliografía muy buena disponible, es que hagamos un ejercicio. Entonces en esta parte es donde pongo yo una voz terrorífica y digo, saquen una hoja. En serio, saquen una hoja. El ejercicio que les propongo es este. Yo voy a ir desarrollando el caso. Y la idea es que usted en esta hoja resuelva el problema del caso clínico que les voy a mostrar. Ese caso clínico no lo va a desarrollar. Simplemente el caso clínico es la aplicación que usted va a hacer de lo que vamos a hablar aquí. Yo voy a ir dando una serie de elementos a lo largo de esta conferencia y ese paciente es su paciente, es decir, es su problema. Entonces la idea es que usted haga el ejercicio juiciosamente con esa hojita de ir respondiendo unas preguntas que yo les voy a ir planteando. Esto es publicidad política pagada. Este es mi blog de Perlas Clínicas, para los que no lo conocían. Ahí hay mucho material que les puede servir para estudiar para medicina interna. He tenido algunos retrasos en la publicación. Lo quisiera hacer con más frecuencia, no he podido por muchos factores, entre ellos ser papá, entonces me disculparán, ¿cierto? Se trata de un muchacho de 15 años sin antecedentes de importancia que viene por 3 días de evolución de una lesión en el segundo dedo del miembro inferior derecho, que inició como una pústula y ahora tiene una úlcera eritematosa y dolorosa. Y 24 horas antes del ingreso, el muchacho se puso con disnea, refirió fiebre, tos productiva y un dolor pleurítico derecho. Llega al servicio de urgencias consciente, orientado y tranquilo. Eso que ustedes ven es imagen del paciente real, tomada con su consentimiento, pues para que sepan. Esos son los signos vitales del muchacho: 160, 120 de pulso, 28 de respiratoria, 39 grados centígrados de temperatura, una hipoventilación basal derecha y esta lesión inflamatoria también con signos necróticos. ¿Cierto que están tomando nota de eso para calcular el CUP65? Bueno, supongo que sí. Exámenes: leucocitosis 15.400, neutrofilia 10.100, sin anemia ni trombocitopenia, una PCR de 12, tiene una creatinina de 1,1 y un BUN de 25, y estos son los gases arteriales. Tiene una presión parcial de oxígeno de 65 con FiO2 al 35, pH normal, una hipocapnia leve y una leve acidosis metabólica. Esta es la placa de tórax de él. ¿Alguien puede decirme qué ve ahí? Bueno, entonces se ve esto. Para uno no comprometerse, uno puede decir que esto es una radioopacidad, una imagen radio opaca en la base derecha, que tiene una forma redonda, ¿cierto?
pues más o menos redonda, pero sí, es redonda. No podríamos decir que es una bula como tal, porque la bula se vería radiolúcida, o sea, negra, ¿cierto? Entonces esto es más como, sí, puede ser una imagen consolidativa. Pero esta imagen es muy importante. Esta imagen corresponde a la imagen de una neumonía redonda. ¿Listo? Y la neumonía redonda semiológicamente tiene 2 o 3 diferenciales muy importantes. Uno es Staphylococcus aureus. Esta imagen es característica del Staphylococcus aureus. Lo otro es que la Klebsiella puede dar esto también, la Klebsiella pneumoniae. Y el otro bicho, que es el bicho raro, pero que vale la pena mencionar, es un bicho que se llama Rhodococcus equi. ¿Listo? Rhodococcus es muy fácil de aprender porque es redondo, Rhodococcus equi, que es una bacteria que vive en los caballos. Pues es una enfermedad que puede ser transmitida por caballos. Son 3 cositas. Esa es la placa de este muchacho. Entonces, digamos que la primera pregunta que hay que hacerse cuando tiene uno un caso de neumonía es pensar primero en lo epidemiológico. Y es tener en cuenta varias perlas fáciles. Uno, que la neumonía es una causa de muerte muy importante, 8ª en los Estados Unidos. Que 2 de cada 10 pacientes o 20 de cada 100 pacientes que tienen neumonía van a dar a la unidad de cuidados intensivos. Es decir, es una enfermedad que tiene alto riesgo de deteriorarse el paciente y de morirse. Y esos pacientes que van a UCI, miren ustedes, esto es escandaloso, hasta el 80% de pacientes requieren ventilación mecánica, de los que van a la UCI. Y más del 50% se presentan con choque séptico concurrente. Y un datico, y es que la neumonía incrementa con la edad. Esto es lo que uno siempre ve. Pero obviamente cuando uno ve un muchacho de estos al principio, uno dice, pues es un pelado que miren, tiene una lesión inflamatoria en el pie, pues que va a tener una neumonía, ¿cierto? Entonces digamos que este tema de la inmunosenescencia es a tener en cuenta, pero eso no significa que los jóvenes no enfermen. De hecho hay estudios muy interesantes que dicen que la gente joven y pintica, bonito, bonita, se mueren más. Porque los médicos creen que una persona tan bella no puede estar enferma. Pues no es un chiste, es de verdad. Hay un estudio que habla de eso. Uno tiene que pararle muchas bolas a la subjetividad del paciente. O sea, el hecho de que el paciente sea joven no significa que no tenga una enfermedad grave. Eso es un aspecto muy importante. Hay unos factores que predisponen a neumonía. ¿Cuáles? Los pacientes que tienen alteración del estado de conciencia, son los pacientes con demencia, los pacientes con tabaquismo, consumo de alcohol, con hipoxemia y acidosis, pacientes que han sufrido inhalaciones tóxicas, pacientes con edema pulmonar y uremia. Ojo con los edemas pulmonares, que uno dice que es un edema pulmonar y termina siendo una neumonía multilobar. Esos pacientes pueden hacer las dos cosas, edema pulmonar y neumonía multilobar. Entonces es un factor predisponente, pero es un factor de confusión también. Entonces, siempre que usted analice un paciente, analizar, si tiene una neumonía, analizar qué factores predisponentes puede tener nuestro paciente. Como ustedes pueden ver, ninguno de estos factores es predisponente para la infección que este muchacho tiene. Hay otros factores, la malnutrición, la inmunosupresión, súper importante. Todo paciente con neumonía, hay que hacer una ELISA para VIH. Uno debería hacer eso. Las guías colombianas hacen mucho énfasis en eso. La edad avanzada, la neumopatía crónica, tener una neumonía previamente, tener una disfagia crónica, los pacientes sobre todo con secuelas de SB. Otra muy importante, la infección respiratoria viral. En los picos estacionales en los países, sobre todo con estaciones, que hay infección por influenza, casi siempre el pico de influenza precede el desarrollo de neumonía por Staphylococcus aureus, para que lo tengan en cuenta. Tener malignidad pulmonar o obstrucción bronquial, usar antiácidos, antipsicóticos, glucocorticoides inhalados, todos son factores predisponentes. Entonces aquí hay una pregunta muy importante y es, este paciente, de todos esos factores que ustedes vieron, ¿cuáles serán los factores predisponentes para la neumonía de este muchacho? Y vemos que rápidamente, infección respiratoria viral podría ser una opción, pero casi que es la única predisposición. Entonces esta epidemiología es para orientarse, pero no significa que si no tiene eso, no tiene una neumonía.
Esa es el primer mensaje. Lo segundo es que después de pensar en el perfil de riesgo que tiene el paciente, o sea, la primera pregunta de un paciente para neumonía es pensar en los factores de riesgo, primera pregunta. Segunda pregunta, voy a hacer un abordaje clínico y paraclínico. Entonces, básicamente tener en cuenta que todas esas cosas que nos enseñaron a nosotros de los libros, de lo que es la neumonía, casi nunca se cumple. Es decir, apenas un 40% de pacientes tiene tos, apenas un 30% tiene fiebre, muy poquitos tienen disnea, muy poquitos tienen dolor pleurítico. Entonces, muchos de los síntomas clínicos de neumonía, muy a nuestro pesar, no están constantemente presentes y ni siquiera a veces están juntos. Hay cosas que pueden ayudar a definirlo. El cambio en el estado mental, sobre todo en los ancianos, 30%, tampoco mucho. La tos productiva, 30%. ¿Se ha estudiado el color del esputo para saber si el color orienta a neumonía? Tampoco. Es decir, es posible ver un paciente con neumonía y sin tos, es posible ver un paciente con neumonía sin fiebre, es posible ver un paciente con neumonía con tos seca, es posible. Eso es para que lo tengan en cuenta. Y hay pacientes que tienen síntomas gastrointestinales presentes de forma concurrente con neumonía. Esto es un error frecuente. Por salir del paso, muchas veces bautizamos a un paciente con una enfermedad diarreica aguda y no como una neumonía. Y los síntomas gastrointestinales muchas veces están frecuentemente presentes en un paciente con síntomas respiratorios. Entonces, para que tengan mucho cuidado en rotular al paciente con eso. Entonces, la fiebre, ya lo dijimos, es el signo menos confiable en adultos mayores, pero aquí va un dato muy importante y quizás es el dato que más ayuda a la hora de abordar un paciente con neumonía. Y es la alteración de los signos vitales, específicamente la taquipnea. Es el signo más específico en adultos mayores especialmente. O sea, un paciente que tenga taquipnea y síntomas respiratorios, o tos, o dificultad respiratoria, fiebre, la primera opción diagnóstica es neumonía. Esa es siempre la primera opción diagnóstica. Los signos son supremamente importantes en neumonía, la taquicardia, la hipotermia más que fiebre en pacientes ancianos, la hipoxemia grave. Cuando hablo de hipoxemia grave es una presión parcial de oxígeno por debajo de 55, o hipercapnia grave, que pudiera ser una indicación de intubación orotraqueal. Entonces, hasta aquí, de lo clínico podemos decir que lo que más ayuda para neumonía realmente son los signos clínicos más que los síntomas. Entonces, una toma juiciosa de signos vitales. Hay estudios que demuestran que los pacientes que llegan al servicio de urgencias con un signo vital alterado aumenta la probabilidad de morir. Entre más signos vitales están alterados, mayor probabilidad de morir. Conclusión, no deje ir a un paciente del servicio de urgencias sin observar si tiene alteración de un signo vital. Así usted no tenga ni idea qué tiene el paciente. Pero los signos vitales se llaman así. Son signos vitales porque un solo signo vital alterado mínimo merita una observadita en urgencias un ratico. Poner una bolsita de suero, observar, ver cómo reacciona el paciente, ver el paciente cómo relabora la historia. Ustedes saben que muchos pacientes cambian la historia 3 o 4 veces. Pareciera como si el paciente de la primera evaluación no dijera todo lo que tiene que decir. Entonces, por eso es importante, un paciente que usted no sepa qué tiene, obsérvelo, al rato vuélvele y pregúntele, ve, ¿cómo seguiste? Y muchas veces el motivo de consulta cambia. Y por eso es tan importante ese tema. Ayudas diagnósticas, entonces una que ayuda mucho es la PCR. Tiene un valor predictivo positivo mayor del 80% cuando los pacientes tienen un valor más de 10 miligramos por decilitro. Es decir, la mayoría de pacientes con neumonía tienen PCR elevada. La mayoría, pero van a haber otros que no. Y van a haber otros que van a llegar con PCR normal y aún tener neumonía. Pero digamos que la PCR puede ayudar. Sobre todo está elevada en infección bacteriana. Y a mayor elevación de la PCR, mayor peligro de muerte tiene un paciente. Y esto está validado en neumonía, en pancreatitis y otro montón de enfermedades infecciosas. Entonces, igual, usted ve un paciente con taquicardia, care aliviado, care bonito, como imagínense este paciente care bonito, pero tiene una PCR alta, el paciente no se debe ir para la casa. Hay que observarlo, ese paciente. De hecho, este paciente que les menciono aquí,
pues me voy a devolver constantemente. Miren que es un paciente que a simple vista tiene una infección de tejidos blandos, porque esto es lo que lo distrae a uno. Claro que para el caso, yo les cuento que este paciente se llegó al diagnóstico después de tener una cosa súper complicada que les voy a contar al final. Bueno, sigo para adelante. Voy a mencionar la procalcitonina porque pues, es uno de esos exámenes que está muy de moda, pero realmente ya hemos llegado a la conclusión que no hay biomarcador que valga al lado de una buena clínica a un paciente. Pero básicamente dejarles este dato porque es de los poquitos escenarios en que la procalcitonina sirve para algo, y es cuando el valor es menor a 0.1 microgramos por decilitro, es muy baja la probabilidad que el paciente tenga una infección bacteriana. Realmente esto es para lo que más sirve la procalcitonina, para quitar antibióticos o incluso para no utilizarlos. Cuando está mayor de 0.25 hay mayor probabilidad de infección bacteriana y por tanto mayor uso de antibióticos. Pero digamos que esto hay que tomarlo con lupa, los biomarcadores tómenlos con precaución. Pues hay estudios muy sólidos que avalan esto, pero no es como el punto de referencia para uno definir si le va a poner un antibiótico a un paciente solo la procalcitonina. Hay otras ayudas más sofisticadas reservadas para pacientes con neumonía grave, por ejemplo el antígeno urinario para neumococo y legionela, el cultivo de esputo que tiene la dificultad de colonizantes muy frecuentes como cándida, estafilocoagulasa negativo y enterococos, el panel respiratorio viral muy importante en pacientes que tengan síntomas respiratorios superiores y que tengan un rápido deterioro de la parte respiratoria, pensando sobre todo en las neumonías virales. Y esto es una cosa que muchas veces se hace y que es incorrecta, y es pedir hemocultivos en neumonía. El rendimiento de los hemocultivos en neumonía es malísimo. Casi que uno reserva los hemocultivos para pacientes con neumonía y choque. Pero un paciente con neumonía sin shock no hay ninguna justificación en pedir unos hemocultivos. Sí es más importante el gram y cultivo de esputo, que casi no lo pedimos, pero que si uno le enseña al paciente la técnica adecuada, la bacterióloga conoce los criterios adecuados para la calidad de esto, puede ser una buena ayuda, especialmente cuando crece un germen compatible con neumonía, ¿cierto? Usted a una E. coli de esputo posiblemente no le va a poner antibiótico, salvo que sea un paciente hospitalizado, por ejemplo, que los papeles de los bacilos negativos en pacientes con neumonía intrahospitalaria puede ser diferente, pero eso es otro escenario. Este es el mensaje grande de esta conferencia. Si se acuerdan de esto, yo quedo contento si no se acuerdan de lo otro. Y es que el gol estándar para diagnóstico de neumonía es la radiopacidad en una radiografía de tórax. Entonces, la clínica es muy importante, claro, pero como les expliqué al principio, muchos síntomas en neumonía son inespecíficos. Muchos pacientes no tienen tos, muchos pacientes no tienen disnea, pero la placa sí les puede ayudar. Pero no una sola placa. La segunda placa es más importante en neumonía que en la primera. Entonces, por eso les dije yo, obsérvenle y ponga suerito. ¿Por qué? Porque si usted corre a hacer la radiografía en un paciente deshidratado, no va a haber nada. De hecho, la placa que les mostré es la placa del paciente luego de hidratación. La primera placa no mostró nada. Y es una cosa que es un error muy frecuente en neumonía. Tomar una placa al principio sin hidratar al paciente. No, hidrate, lo ponga su suerito y después hágale la radiografía. Porque lo otro es que estamos viendo con mucha frecuencia que estamos utilizando mucho TAC para diagnóstico de neumonía. Y realmente tampoco tiene razón de ser que usted solicite un TAC a un paciente con neumonía. El gol estándar es la radiopacidad, especialmente en radiografía de tórax. Entonces, hasta aquí hemos planteado varias preguntas. La primera pregunta con este paciente es ¿qué factores de riesgo tiene? Es lo que ustedes están poniendo en la hojita, o por lo menos mentalmente lo están respondiendo. La segunda es, bueno, ¿qué cosas de la clínica de este paciente orientan a neumonía? Y la tercera pregunta es que después de todo lo que he mencionado, ayudas diagnósticas, pues finalmente, ¿qué ayudas diagnósticas va a ordenar en ese paciente? Hay un método de estudio que es el más eficaz, que es el método de estudio de caso. El método de estudio de casos es usted coger un caso clínico de un paciente y después de haber leído, sentarse a hacer las órdenes médicas de ese paciente. Pero no solamente sentarse a hacer las órdenes médicas, sino incluso tratar de hacer este grado de abstracción.
llegar a pensar en una justificación de por qué está pidiendo el examen y si es capaz, la recomendación de la guía que lo avala, si esa orden suya es recomendación clase 1A de guías, clase 2A de guías, eso es un buen método de aprendizaje, más que ponerse en ustedes a leer un capítulo de neumonía, es ustedes realmente resolver un problema con lo que aprendieron, pues es la mejor forma de aprender, se los dejo ahí de cuña. Entonces, después de que yo decido que mi paciente sí tiene neumonía, yo hago una estratificación del riesgo, es decir, yo quiero saber qué tanta posibilidad tiene este paciente que se me deteriore y se me muera. Y a mi manera de ver, este es otro error muy frecuente, y es que usted, como decimos vulgarmente en Antioquia, mata al tigre y se asusta con el cuero. Es decir, yo diagnostico la neumonía, yo pongo el antibiótico para neumonía, pero no me anticipo a los riesgos de los pacientes. Un buen profesor de obstetricia me decía, el mejor remedio para usted prevenir las complicaciones es estar un paso adelante de ellas. Y para eso sirven las escalas de estratificación. Entonces, hay muchos sistemas de puntuación que dan cuenta de la gravedad, que dan cuenta del pronóstico y que le dicen a usted más o menos cuál es el sitio óptimo de cuidado. Esto es muy importante porque si usted quiere remitir a un paciente a una unidad de cuidado intensivo, usted con una escalita de estas lo puede justificar. Y lo puede justificar en la historia y se lo puede justificar al médico al que le va a remitir el paciente. ¿Cuál es el problemita de esas escalas que les voy a mostrar? Y es que son distintos métodos, son distintos pacientes y distintos criterios de inclusión. Entonces, cuando ustedes intenten meter a este paciente en muchas de estas escalas, se van a dar cuenta que no cabe muy bien en esas escalas de riesgo. Pero igual es importante hacerlas. ¿Por qué? Miren ustedes lo que hay en la literatura. A diferencia de muchas otras enfermedades, el juicio del clínico no es exacto para evaluar la gravedad de la neumonía. Es decir, generalmente, cuando tenemos un paciente con neumonía al frente, nosotros no creemos que el paciente se va a morir o mucho menos va a terminar intubado. ¿Cuáles son los puntajes más estudiados? Hay uno que es muy largo y otro que es muy cortico. El primero es el índice de gravedad de la neumonía y el otro es el famoso Curve 65. Este es el índice de gravedad de la neumonía. Y son este montón de factores y de criterios que realmente son muchos. Es muy buen sistema de estratificación, pero es muy largo. Hay apps de estas cosas, pero básicamente, ¿qué es lo que importa en esto? No hay que aprenderse todo eso, pero saber que el hecho de ser hombre, de vivir en un hogar geriátrico, de tener malignidad, de tener alguna enfermedad crónica, aumenta la mortalidad de neumonía. Pero miren esto, y es lo que yo les decía, miren que llamativamente esta escala no tiene factores sintomáticos, sino miren la importancia que le dan a los factores signo vital. La alteración del sensorio, la taquipnea, la hipotensión, un cambio de la temperatura o la taquicardia. Miren que a mayor alteración de estos signos vitales hay una mayor puntuación. Incluso también de ayudas diagnósticas. El hecho de tener acidemia, de tener falla renal, de tener hiperglucemia, tener hipoxemia. Y esto pone a los pacientes en distintas escalas de riesgo y miren que el hecho de tener más de 130 puntos le habla a usted de mayor mortalidad. Esta escala no es para aprendérsela, no se la van a preguntar en el examen, pues bueno, yo no creo. Pero sí es importante que ustedes sepan que por eso es tan importante, valga la redundancia, ver cuál es el perfil de riesgo de su paciente, saber qué tanto potencial de complicación tiene, porque entre más tiquetes compre el paciente, más riesgo va a tener de morirse. La neumonía es de las poquitas enfermedades infecciosas en las que está demostrado que poner antibiótico en la primera hora disminuye la mortalidad. En meningitis y neumonía, eso está muy claro. Son pacientes que usted con neumonía no le pone antibiótico rápido, ese paciente se le muere más rápido. Ahora bien, el otro es el famoso Curve 65, me estoy devolviendo, el Curve 65. Antes de eso decir que este score tiene un problema y es que no es capaz de diferenciar quién está más enfermo o quién está menos enfermo. Y por eso traje un paciente joven, tanto este como el Curve que va a mostrar,
subestima la gravedad de la enfermedad en el paciente joven y previamente sano. Otra vez tiene todas las de perder este muchacho. ¿Quién lo manda a ser bonito y quién lo manda a ser joven? Ahora, el CUR 65 tiene este problema. Ustedes se lo saben muy bien, pero miren el peso que le da el CUR 65 a la edad y a la confusión. Porque la confusión es un reactante de fase aguda del anciano. Yo lo definiría así. Un viejito que esté embolatado tiene una infección hasta que no se muestre lo contrario. Bueno, puede tener un hematoma subdural también. Pero viejito apendejado puede estar séptico también. Pero miren ustedes, el CUR 65 dependemos del boom, de la taquipnea, de los cambios de la presión que a veces son muy tardíos en la gente joven. Una persona joven, cuando hace hipotensión, llórelo. Mientras no le haga hipotensión un paciente joven, pero cuando le hipotensión es porque está llevado, porque está muy enfermo. Entonces no esperen calcular un CUR 65 en un paciente por el hecho de ser joven, no les va a dar buena puntuación. De hecho, este paciente les da un CUR 65 de 1. Imagínense, le da 1. Y uno con un CUR 65 de 1 que lo manda para la casa. Eso fue lo que le pasó a ese muchacho, lo mandaron para la casa. ¿Cierto? Ahora les cuento qué pasó. Aunque el CUR 65 es mucho mejor para diagnosticar, digámoslo así, más específico para apoyar el diagnóstico de neumonía, y aunque discrimina mejor los pacientes que requieren o no admisión hospitalaria, y aunque le dice a usted incluso si el paciente va para UCI o no, tiene el problema de la subestimación. El CUR 65 no es la escala de riesgo para ponerle a un paciente joven, y PCI tampoco. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Cierto? Hay otros score de riesgo. Está el de la ITSA, está el SmartCoop, está el PIRO, en fin. Yo les voy a hablar desde la ITSA porque el de la ITSA sí me parece importante tenerlo en cuenta porque tiene en consideración unas cosas que hacen que usted se preocupe por el paciente. Por ejemplo, aquí hablan de unos criterios mayores para admisión a UCI, que es ventilación mecánica invasiva o choque séptico con necesidad de opresores. Un paciente con estas dos cosas tiene indicación de UCI. O sea, un paciente que usted tenga en su primer nivel, que se le infectó y tiene indicación de vasopresor, el paciente es para manejar en UCI. Así de sencillo. Usted tiene todo el respaldo en la literatura para decir eso. Hay unos factores menores que me gustan más porque me parece que son más sensibles para neumonía. Por ejemplo, la taquipnea, que ya lo hemos dicho, la relación presión parcial de oxígeno y FIO2 menor de 250, que indica la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Entonces, miren la importancia de unos gases arteriales, tener unos gases arteriales, pero usted puede hacer un cálculo de la PAFI artificial basado en el pulsoxímetro. Si usted tiene un paciente que le satura en el pulsoxímetro menos de 90%, quiere decir que tiene una presión parcial de oxígeno menor de 60. Y con ese dato usted puede calcular la FIO2. O sea, si un paciente usted lo tiene con una saturación de oxígeno de 90% y ese paciente lo tiene con máscara de no reinhalación, quiere decir que la PAFI que tiene ese paciente es una PAFI de 60. O sea, está súper mal. Usted puede hacer esa división artificialmente y concluir que un paciente que tenga una saturación de oxígeno de 88 o 90 y tenga una FIO2 al 35%, si ustedes dividen eso, les va a dar 250 o menos. Ese paciente ya no es para manejar en un primer nivel. El primer signo de alarma de un paciente con neumonía es que aumente los requerimientos de oxígeno. Así pase de aire ambiente a cánula. Ese paciente pasa de aire ambiente a cánula, ese paciente se le va a complicar, ese paciente sáquelo de ahí, sáquelo donde lo tiene. Yo creo que neumonía, eso es lo más importante. Uno tener en cuenta qué paciente se le va a deteriorar. Los infiltrados multilobares, la confusión y la desorientación, el boom mayor de 20, unas alteraciones hematológicas que hay aquí, la hipotermia, la hipotensión, la hipoglucemia, la abstinencia alcohólica, la hiponatremia, una acidosis metabólica inexplicable o la hiperlactatemia, si tenemos lactato. Si no tenemos lactato, una medida artificial para medir lactato es el llenado capilar. Hay estudios más o menos bien hechos que hacen una buena correlación entre un llenado capilar mayor a 2 segundos y un aumento del lactato. Entonces usted no tiene lactato, pero tiene llenado capilar. Lo que pasa es que nosotros nunca tocamos a los pacientes, ¿cierto? Nosotros hace mucho tiempo no tocamos a un paciente. Pero si uno tocara a un paciente y le midiera el llenado capilar en un paciente con confusión y llenado capilar largo, uno diría, este paciente no sé qué tiene, pero tiene algo muy malo, tiene algo muy grave, este paciente yo tengo que hacerle algo ya.
Entonces, digamos que el otro ejercicio que les dejo, que pueden resolver después, es cómo puntúa nuestro paciente con esas escalas. Y se van a dar cuenta, y eso es intencional, que según esas escalas ese paciente hay que mandarlo para la casa. O sea, el paciente está muy aliviado. Vamos a ir finalizando diciendo cuáles son las consideraciones terapéuticas. Esta es la parte más fácil, pero más difícil. Porque la gente siempre aprende de memoria 2 o 3 esquemas terapéuticos, pero realmente no nos preguntamos esos esquemas qué lógica tienen. Y esto es lo que yo quiero como tratarles de transmitir. ¿Cuál es la lógica de los esquemas antibióticos en neumonía? Entonces, una cosa muy importante, y por eso empecé con la epidemiología, que después de todo sí sirve, es que los microorganismos responsables de la neumonía son predecibles basados en los factores de riesgo de los pacientes. Nos ha tocado echar mano de esto porque casi nunca los aislamientos en neumonía son posibles. Mejor dicho, muchos pacientes con neumonía se quedan sin aislamiento microbiológico. Entonces uno tiene que deducir cuál es el microorganismo basado en la epidemiología del paciente. Y lo otro que es el gran mensaje es todo paciente con sospecha de neumonía hay que poner el antibiótico lo más rápido posible para que no se nos muera, para que no se nos complique. Estos son los microorganismos típicos de neumonía y todos estos tienen un perfil de riesgo diferente y un perfil epidemiológico diferente. Para mencionarles un ejemplo, casi todos los pacientes tienen como primer microorganismo probable de neumonía el Streptococcus pneumoniae. Esto está cambiando por la vacunación. Ya probablemente este germen va a ser cada vez menos frecuente. Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis son gérmenes más probablemente implicados en pacientes con EPOC y neumonía. Los estreptococos del grupo A, por ejemplo, en pacientes con mala dentadura. Staphylococcus aureus, pacientes jóvenes, inmunocompetentes, generalmente comienzan con lesiones en piel antes de comenzar los síntomas respiratorios, como fue el caso de este paciente. Los anaerobios, que son más frecuentes en pacientes con secuelas neurológicas, broncoaspiración, alcohólicos, y los bacilos gram negativos entéricos en pacientes con broncoaspiración, alcohólicos o pacientes hospitalizados. Entonces, de eso uno puede deducir cuáles son los esquemas antibióticos más probablemente efectivos. Los mal llamados microorganismos atípicos, que no deberían llamarse atípicos, pero así se quedaron, son sobre todo presentes en gente joven inmunocompetente también. Y estos tienen la característica de dar sintomatología respiratoria superior. Incluso se pueden confundir con un asma. Por ejemplo, Chlamydophila pneumoniae es un microorganismo que produce cuadros similares al asma. Entonces, un paciente de 25 años que le salga sibilando puede tener una neumonía por atípicos. Vea usted, yo por eso ni me tomé la molestia de mencionar crépitos, porque es que ese hallazgo semiológico es muy inespecífico, ¿cierto? No hay hallazgos específicos para distinguir un germen atípico de un germen típico. Y desafortunadamente en neumonía, como ya lo dije, apenas en la mitad de los pacientes se confirma la etiología. Cuando se tenga un paciente con neumonía grave, estos son los gérmenes más probablemente implicados y esa es la lógica de tratarlos con antibiótico. Neumococo, Haemophilus, Staphylococcus aureus siguiendo la infección por influencia y los gram negativos, sobre todo en este grupo de pacientes que hayan recibido antibiótico, que tengan alteración estructural pulmonar como pacientes con EPOC o que sean tratados con corticoides. Para ir finalizando, tips microbiológicos. Neumococo resistente todavía es una rareza en nuestro medio. Afortunadamente el 85% de estos bichos es sensible a la penicilina, o sea, la ampicilinita normal. Ya hay un 30% que es resistente a macrólidos, es decir, que en neumonía usar claritromicina, acitromicina no es tan recomendable. Pero afortunadamente menos del 1% de pacientes es resistente a fluoroquinolonas. Yo les doy una recomendación, esto no aparece en la guía colombiana, pero es una observación que puede ser interesante. No les aconsejo que usen fluoroquinolona como primera línea de tratamiento en neumonía. Eso es una práctica que yo desaconsejo. ¿Por qué? Porque moxifloxacina, que es la que tiene más nombre para neumonía ambulatoria, es un antibiótico muy importante en tuberculosis.
Entonces usted puede cometer dos errores. Uno, darle monoterapia encubierta a un paciente con tuberculosis tratándolo como una neumonía. Y segundo, estar presionando neumococo sin necesidad. Vuelvo y les digo, neumococo casi siempre es sensible a penicilina. Es decir, que todavía la amoxicilina, incluso sin clavulanato, le puede servir a neumococo. Entonces, por favor, eso es una campaña de no, por favor, no usemos quinolonas respiratorias en pacientes con neumonía ambulatoria, por favor. Reservémoslo para el paciente que esté evolucionando mal, en fin. Estafilo resistente. Cada vez más frecuentemente nos vamos a ver enfrentados al estafilo, coco, meticilino resistente de la comunidad, que es el caso que les traje aquí. Este muchacho tiene un estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad, comienzan así. Y afortunadamente estos pacientes son susceptibles de usar clindamicina, tetraciclinas y trimetoprim-sulfa. Digamos que para neumonía podría ser más recomendable el uso de tetraciclinas. Clindamicina la reservamos más para infecciones de tejidos blandos, trimetoprim-sulfa para infecciones de tejidos blandos. En los pacientes hay que utilizar vancomicina, deberían utilizar vancomicina. ¿En quiénes se sospecha? En el caso de este paciente, jóvenes, inmunocompetentes, con historia de síntomas gripales, influenza-like o una neumonía grave multilobar. Bueno, ¿cuándo sospechar neumonía viral? Sobre todo en adultos jóvenes inmunocompetentes también, en algunos casos de pacientes con EPOC, pacientes obesos, pacientes embarazadas, les da más neumonía viral que neumonía bacteriana. Y son esos pacientes que debutan con un deterioro rápido, es decir, el paciente con neumonía viral se enferma mucho más rápido que un paciente con neumonía bacteriana. Es decir, en 24 horas usted está intubando un paciente de esos. Ese paciente con neumonía, con gripita, que usted está intubando a las 24 horas, ese paciente tiene una neumonitis viral. Usted le debe iniciar oseltamivir, más todo el otro cóctel de antibióticos para neumonía grave. Esta es la tabla que es la receta de cocina, pero en realidad lo importante es que ustedes sepan esto qué lógica tiene. La recomendación de usar beta-lactámico más acitromicina o una fluoroquinolona respiratoria, miren ustedes que esto es un esquema, que es esquema para neumonía de pacientes que van a la unidad de cuidados intensivos. Hay un esquema para neumonía en paciente ambulatorio. La lógica es que el beta-lactámico siempre debe estar presente para tratar neumococo y la acitromicina o una fluoroquinolona respiratoria para tratar gérmenes atípicos. Aquí hablan que en pacientes alérgicos usar fluoroquinolona más astreonam, si está pseudomonas y usted piensa que pseudomonas una antiseudomona. Yo no voy a hacer mucho énfasis en esta receta de cocina, aunque haya que aprendérsela. Lo importante para aprenderse esto es usted estar centrado en el paciente. Es decir, en el perfil de riesgo que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, si es un viejito con EPOC que tiene una neumonía, usted debe saber que ese paciente puede tener pseudomonas, entonces usted le debe poner un beta-lactámico con acción antiseudomonas y combinarlo con otro antibiótico. Porque pseudomonas nunca se trata solo, nunca se trata con un solo antibiótico. Si usted tiene un paciente que tiene sospecha de CA-MRSA, usted debería iniciar vancomicina. Entonces miren que la receta de cocina no funciona. ¿Por qué? Porque este paciente por receta de cocina, si tiene neumonía, usted va a correr a poner la ampicilina sulbactam más claritro, que es el esquema que todo el mundo se sabe. Pero resulta que tiene un estafilococo meticilino resistente, entonces la ampicilina no le va a servir para nada. Conclusión, se le va a morir. Entonces por eso es tan importante pensar en el paciente, pensar en el paciente. Entonces la pregunta final es ¿cuál es el planteamiento terapéutico en ese caso? Yo los invito para que aprendan de neumonía a hacer este ejercicio en la casa bien hecho, es decir, vuelvan a mirar la presentación, miren otra vez la historia clínica del paciente y traten de responder esas preguntas que hemos dejado ahí. 4 preguntas básicas en neumonía. Primero, ¿qué factores epidemiológicos tiene mi paciente? Segundo, ¿qué factores clínicos y paraclínicos tiene mi paciente a favor de neumonía? Tercero, ¿qué riesgo tiene mi paciente? Ahí están las escalas de estratificación de riesgo. Y por último, ya después de haber hecho todo ese largo proceso, ¿cuál es el esquema terapéutico óptimo a utilizar? Mensajes para llevar a la casa. La neumonía mata a la gente. A la neumonía hay que poner antibióticos rápido. Los pacientes jóvenes también se mueren.
La gente bonita también se enferma. A los pacientes que a ustedes les llegue el servicio de urgencias con alteración de un signo vital, no lo deje ir para la casa rápido, hágase el bobo, póngale un suero, vigílelo, porque esos pacientes que tienen alteración de un signo vital, así usted no sepa qué tienen, algo raro y probablemente algo malo tengan. No sé si queda alguna pregunta y eso era todo lo que tenía para decir. No más. ¿Preguntas? Por aquí hay una pregunta y sí, doctora. Tomografía. Es más, le voy a decir una cosa. Incluso hay gente que dice que las imágenes en neumonía no están indicadas, salvo que usted sospeche que la neumonía se le complicó. Yo no sería tan taxativo, es decir, yo pienso que todo paciente con neumonía necesita una placa de tórax. Sobre todo porque a menudo tratamos neumonías como ITU o ITU como neumonía, ¿cierto? Como uno no sabe si no es ITU o neumonía, cuando uno sabe solamente de eso, eso es lo que diagnostica. La idea es, bueno, eso es una cuña, me hiciste acordar de algo muy importante. Hombre, es muy difícil que uno tenga una ITU y una neumonía al tiempo. Listo. Que eso es una cosa que uno frecuentemente ve, es que neumonía e ITU, eso pues tiene que ser el más de malas por no tener neumonía e ITU. Que los hay, pero no es frecuente. Usted tiene una cosa o tiene la otra, o sea, es muy difícil. La TAC se reserva para los siguientes casos. Primero, usted tiene un paciente con fiebre y no tiene foco. Entonces, súper importante. Segundo, es un paciente que no tiene sino sintomatología respiratoria, usted piensa que tiene neumonía y ya tiene 2 placas de tórax, blanquillo. Tercero, si un paciente tiene una neumonía de lenta resolución, que eso es harina de otro costal, todo paciente con cualquier manejo instaurado, esto es una regla de oro, a las 72 horas, independientemente del manejo que usted haga, tiene que estar mejor. Y no solamente que el médico le parezca que esté mejor, sino que el paciente le diga que está mejor, porque esa es la otra vaina. Nosotros los médicos tenemos una escala de valoración diferente a los pacientes y a menudo nos equivocamos. Y entre más cancheros somos, peor la cosa, porque los pacientes son diciéndoles, pero yo sigo enfermo, y uno, no, ya es hora de irse para la casa, ya usted tiene que ir. Paciente que le diga, vea, casi nadie quiere caer en un hospital. Si no, véanos usted, yo no, doctor, ¿quiere ir a pasar al hospital allí para que vaya a pasar ronda? No, o sea, nadie se va a querer ir al hospital, un paciente tampoco. Un paciente que quiera estar hospitalizado, párele bolas. Hay algunos pacientes que le encanta estar hospitalizados, porque en la casa no los quieren, porque es muy solos, por factores psicológicos, pero un paciente que no se quiere ir para la casa, échele ojo, alguna cosa tiene. TAC, en un paciente que tenga una neumonía de lenta resolución, es decir, más de 72 horas y síntomas respiratorios. Usualmente la primera causa de eso es que usted metió las patas y era una tuberculosis. Entonces, de entrada, otra recomendación que les hago, todo paciente con neumonía, vaciloscopias y VIH, para todos. Ya hemos tenido vergonzosos casos nosotros de pacientes, incluso que hemos tenido hospitalizados, tratándoles una neumonía 7 días y no se mejora. Entonces, lo que suele hacer la gente es, ampicsulbaclarito, no se alivió, piptazo sí va a ser el mejor antipirético que se han inventado, piptazo. Póngale piptazo, no se mejora. No, meropenem, es que si no puede con meropenem. Hombre, si vos ya cambiaste el antibiótico, tenés que cambiar también el diagnóstico. Y la otra indicación de tomografía de neumonía es el paciente al que usted le sospeche un empiema. Es decir, una neumonía que se complicó. Lo mismo, neumonía que no se mejore. Bueno, una neumonía que no se mejore no es para tener ahí con usted. La neumonía que no se mejore es un criterio de remisión, que ese paciente posiblemente haya que hacer un lavado broncoalveolar, posiblemente haya que hacerle un TAC, si tiene un empiema hay que hacer una toracentesis. Hay muchas cosas pues que uno no dice aquí porque le estoy hablando de la generalidad de la neumonía. No sé qué más preguntas tienen sobre neumonía o sobre alguno de los dilemas diagnósticos, doctor. Fibrobroncoscopia, obligatoria en pacientes con neumonía asociada a cuidados de la salud. Eso casi nunca nadie lo cumple, ni siquiera nosotros. Pero las guías son muy claras. Paciente con neumonía asociada a cuidados de la salud, hay que hacer un lavado broncoalveolar. Paciente con neumonía lenta resolución, el mismo caso, porque puede ser un germen difícil. Neumonía en paciente inmunocomprometido.
a todos uno les debería hacer un lavado broncoalveolar. Es decir, un paciente con leucemia y neumonía, les deberíamos hacer un lavado. ¿Por qué? Porque en los pacientes inmunosuprimidos la cosa se complica. Ya no solamente son los bichos habituales, sino que hablamos de tuberculosis otra vez y sobre todo de los temibles hongos, cada vez más frecuentes en pacientes inmunocompetentes incluso. Entonces, lavado broncoalveolar, pacientes sin diagnóstico claro, igual, pacientes con neumonía de lenta resolución o pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué más preguntas tienen? Muy poquitas preguntas, 2. Mira, los antiácidos están en una cosa que todavía está muy nebuloso. Sí parece ser cierto que el uso de antiácidos, sobre todo en pacientes hospitalizados, aumenta el riesgo de infección nosocomial, porque el ácido gástrico es un factor de defensa de inmunidad natural muy importante. Entonces, para neumonía broncoaspirativa es importante el ácido. Entonces, parece ser esa la asociación. En ese momento, los inhibidores de bomba de protones están implicados en infecciones respiratorias, intrahospitalarias, están implicados en infecciones por Clostridium difficile, que es la famosa diarrea nosocomial que da por abuso de antibióticos, ese tipo de infección. Y el otro que se me escapa, bueno, ese es más nuevo, es en el paciente cirrótico, que aumenta el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Y a largo plazo, osteoporosis, y ya hay estudios que hablan de demencia, y también trastornos electrolíticos y tal. Es decir, ya que me das el tiro para hablar de eso, no es un medicamento para toda la vida. No es la fórmula de rutina para el viejito que siempre viene por... El omeprazol se debería usar en ciclos. Y si un paciente tiene síntomas dispépticos a pesar del uso de omeprazol, le tienes que hacer una endoscopia. O le tienes que buscar la causa porque puedes estar tratando una pancreatitis crónica, un tumor gástrico, un hepatocarcinoma, 1000 cosas más por tratarlo con omeprazol. La primera pregunta que un médico, ni siquiera inteligente, sino un médico con sentido común se debe hacer es, hombre, yo le puse a mi paciente un tratamiento para una enfermedad que se supone que lo alivia y mi paciente no se alivió. ¿Será que mi paciente tiene eso? ¿Será que mi paciente tiene una gastritis tratada 1 año con omeprazol? Entonces, la idea es que los antiácidos se deben usar por ciclos, máximo 2, máximo 3 meses y suspenderlo. Además, también está implicado en deficiencia de vitamina B12, pues hay otros intrínculis de los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué más preguntas tienen? Apenas llevamos 3 y tenemos todavía tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo. Por ahí hay preguntas. Sí, profe, por aquí me hacen unas preguntas. ¿Cuándo realizo radiografía de control o TAC de control? ¿Me la hacen específicamente para usted? No se hacen. Los exámenes de control no se hacen. Es decir, vean, si tiene una neumonía y el paciente va bien, no le haga radiografía para que no se asuste. Porque las consolidaciones se demoran 3 meses en desaparecer. ¿Listo? Solamente se le hace imagen de control, ni siquiera como control, como duda diagnóstica al paciente, que la neumonía no se le mejoró como se le debería mejorar, si usted le sospecha complicación, o si usted está pensando que el paciente, usted dice, este paciente tan flaco, con tos hemoptoica, extabaquista, neumonía sola, es el que tiene un cáncer. A ese paciente al que usted le sospeche un diagnóstico alternativo, también hágale un TAC. Es como el cuento del urocultivo de control, no se hace. ¿Por qué? Porque el urocultivo tiene un alto riesgo de dar bacteriuria sintomática, entonces igual usted se va a asustar. Si un paciente va bien, uno no le debería hacer ni una PCR de control, que eso es lo otro que le iba a decir. La PCR, la primerita. Usted puede seguir a un paciente con infección con un hemograma solamente, no necesita gastarse 120.000 pesos en una PCR ultrasensible si un paciente va bien. Si un paciente va bien, usted no le tiene que hacer controles. Para lo único que hay que hacer control de hemocultivos para tirarle la cuña es con los hemocultivos. Eso sí es bueno hacerlo, o sea, que usted demuestre que el paciente depuró una bacteriemia. Pero de resto, no, le voy a hacer una placa de control para asustarme más con esta neumonía. No, no hace falta. El paciente va bien, no le haga placa de control. Esa es la respuesta. ¿Qué más preguntas hay? Solamente para neumonía grave, según IPSA. Según la realidad, para entornos de investigación. Es que da lo mismo que tenga un antígeno urinario para neumococo positivo o no, porque finalmente usted sospecha
que ese paciente tiene una neumonía por neumococo. De pronto, antígenos que puedan servir, por ejemplo, el antígeno para histoplasma, pero esto es otro escenario, pues. El paciente que usted piensa que lo que tiene es un histoplasma, pero eso es muy raro y lo reservamos para pacientes inmunocomprometidos nomás. Entonces, antígeno urinario, la guía dice que neumonía grave, pero en la vida real, eso no POS, eso es muy costoso y eso realmente no tiene pues mucha razón de ser. ¿Qué más preguntas? Profe, ¿cuándo se sospecha tuberculosis adicional a una neumonía bacteriana piógena? Esa es una muy buena pregunta. Casi nunca. Casi nunca una tuberculosis se asocia a neumonía piógena. Casi siempre es neumonía tuberculosa. Entonces, esto plantea otro dilema. ¿Qué paciente con neumonía bacteriana tiene tuberculosis? Esa es una pregunta muy difícil de responder. Entonces, ¿qué debería hacer uno? Primero, hay unas localizaciones típicas en la radiografía que lo insinúan. Por ejemplo, neumonía del lóbulo medio. Es súper típico de tuberculosis, de neumonía tuberculosis, porque la tuberculosis puede dar neumonía también, por supuesto. Otro escenario, paciente que tenga una consolidación basal, pero tenga un infiltrado intersticial en los ápices. Ese paciente puede tener una tuberculosis. Paciente que venga enfermito desde hace varios días. O sea, el enfermito que no está muy enfermo para morirse, pero tampoco está aliviado. O sea, el típico subagudo de 15 días. Doctor, tengo una gripa que no se me quita, me sube fiebre por la noche. O sea, ese paciente es el paciente que tiene tuberculosis. Una neumonía bacteriana lo mata a uno rápido. En 3 días lo pone muy mal. Es una cosa que los pacientes le dicen a uno a gritos, tengo neumonía, auxilio, póngame antibiótico. El paciente con tuberculosis, por el contrario, usted le ve la misma consolidación, pero es un paciente que tiene una evolución subaguda, que esto fue una cosa que se me había olvidado decirle, la evolución es muy importante. ¿Cuánto tiempo de síntomas tiene el paciente? Por eso insisto, todo paciente con neumonía, hágale sus vaciloscopias. Es muy difícil que uno tenga una neumonía piógena y tuberculosis. No es que sea imposible, pero es muy poco probable que usted tenga las dos cosas juntas. Pues esos dos, el neumococo y la tuberculosis, son tan grandes que es difícil que quepan en un mismo espacio. Pues Bueno, lo primero es duración de tratamiento, pues hospitalizado, ambulatorio y en UCI, pues si no tiene complicaciones diferentes. ¿Y en qué momento podría pasarme de tratamiento IV a oral en un paciente que decide hospitalizar? El tema del tiempo del antibiótico es un tema que va a ser debate en los próximos años y los estudios de neumonía van para allá. Han ido resultando estudios que hablan de tratamientos acortados para neumonía, incluso de 5 días. Incluso hay un estudio holandés de hace 10 años que tiene un diseño súper pelle, pero una dosis de antibiótico en ese estudio. Una dosis de antibiótico los pacientes aliviaban. Obviamente yo no les voy a decir que caigamos pues en el anarquismo de los esquemas antibióticos, pero mira, yo creo que en eso depende mucho la respuesta del paciente. Lo que se recomienda es que un paciente que tú le pones antibiótico IV y el paciente a las 72 horas esté en defervescencia y los reactantes hayan bajado bien, ese paciente lo puedes cambiar perfectamente a un esquema oral. El esquema aceptado para neumonía, que no sabemos de dónde salió ese número mágico, 7 días, porque hay muchos números mágicos que en medicina no sabemos de dónde salen. A pesar de que somos tan científicos y tan... Eso es harina de otro costal, es otra discusión. 7 días. Esquemas más acortados, 5, algunos hablan de 5. Neumonías con bacteriemia, 14. Neumonías con empiema, entre 21 días y 6 semanas. Pacientes con neumonía y derrame pleural complicado, 14 días, ¿cierto? Paciente ambulatorio, 7 días de antibiótico, entre 5 y 7 días. La tendencia es a reducir los tiempos de duración de antibióticos. Vamos para 5 días. Pero yo sospecho que pueden ser incluso muchos menos días dependiendo de la evolución de un paciente. Pero vuelvo y les digo, lo que sí tiene que quedar claro es que un paciente a las 72 horas con tratamiento y no se alivia, tiene otra cosa, necesita una foto, tiene germen multiresistente. No sé si me quedó alguna pregunta por responder. Sí. ¿No más preguntas? Última y nos vamos.
Ah, sí. Sí. Hay una escala abreviada de CRB65, que no la mencioné, pero es válido. Lo que siempre les aconsejo es que la calculen y la pongan en la historia. Porque vea, cada vez vamos a caer más en la evaluación de guías y de adherencia a guías. Y la única forma como el médico sabe defender es pegarse de guías así no estén bien hechas del todo. Entonces, siempre les aconsejo que en la historia, todo paciente con neumonía, póngale el curva al ladito, para que usted se cure en salud. Que usted pueda argumentar, mire, si yo no lo hospitalicé porque es que el curso 65 no me daba más de un punto, y miren que no tenía factores de riesgo. Esto es como para un tema también médico legal muy importante. CRB 65 también se usa. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Alfonso Willis, endocrinólogo y profesor